Un niño de 7 años fue llevado a un ecosistema. En ese ecosistema no fue creado ese niño. Aún así, ese niño creía que pertenecía a esa atmósfera. Y por un momento, ese niño es trasladado hacia otra atmósfera donde habitaba el propietario de aquel o de aquella creación. El creador, inmediatamente al verlo, recuerda quién era ese niño de 7 años. Ese creador dice: yo sé quién es él. Y recuerdo claramente que yo lo envié a esa atmósfera de donde él viene. Ese niño era un avatar en la atmósfera donde él habitaba actualmente. El niño no lo sabía. Él creía que la vida en esa atmósfera donde era un avatar era la vida natural. Y el propietario de la atmósfera real, quien lo creó, hace un decreto inesperado. Le dice: niño, ven acá. Necesito decirte algo. El niño por alguna razón le obedece. Sentía autoridad internamente en el espíritu ese niño. Se le acerca al creador de la atmósfera, de ambas atmósferas, y al instante llama a su ejército, a las fuerzas especiales, y le dice: sellen al niño, porque él pertenece a esta atmósfera donde está actualmente. Pero déjenlo ir, denle la libertad de que él vaya y haga lo que quiera, pero con el sello. Tomen asiento, por favor. Ese sello penetraba lo más profundo del ser de ese niño. Pero ese niño se va hacia la otra atmósfera, hacia la atmósfera natural donde él creía que pertenecía, y él no entendía nada. Él entendía que estaba en un mundo donde tenía unos padres y que tenía que hacerle caso a esos padres, y que habían unas leyes que estaban sujetas a su cuerpo, como la ley de la sinergia y otras leyes más. Pero ese sello que había penetrado hasta lo más profundo de sus huesos, hasta los tuétanos, que invadía todo su torrente sanguíneo y todas las células, habían invadido cada parte de su cuerpo, cada centímetro. Ese niño no se imaginaba qué sello era o qué significaba ese sello. Y resulta que el día que él va a esa otra atmósfera, donde el creador de todo le pone ese sello con sus fuerzas especiales, le entrega una misión y le dice: tú vas a hacer algo, pero igual vete de aquí, porque tienes que aprender a vivir. Y en algún momento yo te voy a explicar por qué te puse ese sello. Y en esa atmósfera donde él habituaba, existían algunos clanes, no en la del creador, sino en donde él habitaba. Y a sus 14 años, ya el niño adolescente decide dejarse enrutar hacia un clan malo, un clan negativo. Y entonces decide hacer una carrera como chacal. Pertenecía a una banda mala. Él no sabía igual. Ni siquiera sabía que ese niño había nacido en un barrio de chacales, en un barrio donde existía la maldad. Y posteriormente, el niño le entra un pensamiento que lo inunda y dice: yo quiero ser autoridad, yo quiero ser jefe de estos clanes. Pero resulta que
Ese niño, cuando lo sellan, se convierte en un elegido. ¿Han escuchado que muchos son llamados y pocos los elegidos? Y ese niño no entendía, pero dentro de él había algo que le hacía esforzarse por ocupar los primeros lugares. Estaba haciendo algo malo, pero él quería. Y ese niño entra a su carrera como chacal, queriendo ser el jefe de todos, y nunca se imaginó que habían cientos de conspiraciones en contra de él. La gente entendía, y los barrios, y los chacales, y los otros clanes, entendían que ese niño tenía ese carácter, ese adolescente tenía ese carácter para poder entrar, interrumpir en las bandas y quedarse como cabeza de esas organizaciones. Entonces intentan matarlo, quitarle la vida, arrebatarle la vida por diferentes motivos y en varias ocasiones. A sus 30 años, ya más adelante, 16 años después de que le intentan arrebatar la última vez la vida, por tomar esas malas decisiones que incluso ni sabía que eran malas, descubre algo, que no perdió la vida porque ese sello que le habían puesto desde los 7 años tenía una sustancia mágica, una sustancia que lo salvaba cada vez que la muerte lo abrazaba. Ahí se da cuenta que lo estaba resguardando aquel sello que le pusieron a los 7 años. Y ahora ese niño ingresa de nuevo al origen y dice, estoy entendiendo, ya voy entendiendo. Pero después de que intentaron quitarle muchas veces la vida, ese niño tenía también familia, tenía empresas, tenía negocios. Iba a perder la familia. Muchas veces intentó perder la empresa, su reputación y todas aquellas cosas por las que había luchado incansablemente se estaban yendo a la basura. Pero luego he llevado a la atmósfera a ese niño en una visión y allá estaba el propietario, aquel ser que le puso el sello a los 7 años y le pregunta, ¿estás listo para la misión? Y ese niño le dice que ya es grande, tiene 30 años, con un alma de niño. Le dice, pero ¿qué debo de hacer? Y el que le puso el sello le dice, abre tu boca, porque tengo millones de avatares en tu atmósfera para ser rescatados y que inicien la misión para la cual yo los creé y yo los construí, y que entiendan de una vez por todas que jamás nunca se van a poder escapar de aquel sello que les voy a poner a ellos a través de que tú abras tu boca. Eso era una misión suprema. Ese día ya él entendió y le responde a aquel joven, ya con familia y todo, sí estoy listo, Señor. Esa tribu o esa organización se la entrega hoy y se llama Tribu Yenelipse. Esa es la historia de un gran llamado. Esa es la historia de una gran organización que apenas empieza, pero que va a transformar millones de vidas. Y que si usted cree en el llamado que Dios le está haciendo hoy, su vida jamás volverá a ser igual. Porque es lo que ese niño que luego fue adolescente y ahora mayor, que está abriendo su boca, es lo que está experimentando. Está experimentando el poder del Creador. Porque el Creador le dijo, pues ya no eres tú, sino que soy yo quien vive en ti. Y te he dado poder con mi espíritu para que traigas libertad, para que sanes a los enfermos, para que restaures familias, para que levantes al caído, para que libertes al que está preso.
y liberes de toda cautividad a todos aquellos que entiendan el llamado. Pero no te preocupes, vendrán muchas personas y escucharán tu mensaje, y así como llegan se irán, porque es una palabra que ha caído en tierra árida, porque han creído que yo, el Creador, solamente estoy para apagarle incendios, que solamente estoy para resolverle problemas cuando ellos están en lo profundo de la oscuridad. Eso es lo que ellos creen, pero yo voy a añadirte aquellas personas que van a escuchar el llamado y lo van a atender, y como consecuencia van a empezar a trabajar contigo en ese proceso, en esa tribu, y los voy a llevar a expandir el mundo. Y gracias a que expanden el mundo contigo, yo haré que los cielos se le abran. Porque yo les dije desde el primer día que me buscaran primero a mí y que todo lo demás será añadido. Y esto nos trae un mensaje hermosísimo. Cuando yo leo la palabra, me doy cuenta que el llamado de Dios no es fácil. Y que uno cree que viene aquí suavecito a amortiguar el alma y ya. Pero al final eso es una vida mediocre. Dios ya tenía destinado este momento para que usted escuchase este llamado. Él ya lo sabe. Pero Él también sabe que el llamado es mucho más poderoso que incluso de lo que tú crees. Porque los planes de Él son mayores de lo que tú te imaginas. Los pensamientos de Él sobrepasan los pensamientos tuyos. Él tiene un 100% de coeficiente y nosotros un 3. Estamos en nada en comparación de sus planes. Y veo la historia de un man que era muy usado por Dios. Y Dios lo elige. Pero el man decide escaparse de él. Y decide escaparse de su llamado. Como quizás muchos han llegado aquí. O lo van a recibir y lo atenderán, o lo van a recibir y se irán, o ya se fueron y llegaron a atenderlo. Alguna de las tres, pero no te vas a escapar del llamado. Y vino la palabra de Jehová a Jonás diciendo: levántate y ve a Ninive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad a mí. Ninive era la capital de los asirios, una ciudad muy grande de alrededor de 120,000 hombres. Estaba inundado de maldad. Mataban, violaban a las madres, mataban a los niños, y con la sangre de los niños escribían en las paredes. Hoy en día eso se ve. Y peor, afuera hay sacrificios, afuera hay inmundicia, hay laxivia, hay desorden. Y tiene que levantarse un hombre para poder llevar un mensaje. Dice: pregona contra ella, pregona contra, no a favor. No hay mensajes dulces ni mensajes de amor. Ese mensaje motivacional que levántate, que tú puedes y que supéralo, no lo veo en la palabra. Veo que es un llamado fuerte en contra del pecado. Veo que es un llamado contundente en contra de la maldad. Y por eso nosotros tenemos que tener carácter. Y ese carácter lo da Cristo. Ese pueblo era muy sangriento. Y Dios le decía a Jehová, y Dios le decía a Jonás: diles que se tienen que arrepentir, porque voy a lanzar algo contra ellos, pero pretendo darle una oportunidad más. Le decía: Jonás, lleva el mensaje con precisión, no en tu carne, ni con palabras persuasivas. Llévalo contundente,
Porque si lo llevas con claridad, ellos se van a arrepentir. Y Jonás se levanta en ese momento, tiene miedo y huye a Tarsis. Y resulta que él va más o menos 50 kilómetros hacia un lugar, agarra un barco y se marcha, lejos de la presencia de Dios. No, yo cuando cambie vuelvo a Dios. No, es que yo todavía me tomo los traguitos, ahí cuando lo deje de tomar vuelvo a Dios. O yo mejor me voy a seguir pegando los baretazos los fines de semana, los pericazos los fines de semana, y vuelvo a Dios. O es que estoy muy adicto a la pornografía, cuando deje quizás vuelva. O estoy viendo mujeres teniendo mi esposa. O mi esposo ya no me ama lo suficiente y estoy queriendo ver hombres. O no, es que tengo problemas financieros. Y como tengo problemas financieros, esperaré a estar bien para poder ir ante Dios y decirle, cumpliste mi promesa, Señor. Pasaron 3 problemas. Tenía 3 problemas Jonás. Yo quiero que usted vaya asimilando la palabra es cortante. Y usted va entendiendo lo que el Espíritu le está diciendo a su corazón. Y Jonás descubre 3 problemas. Dígale al que está ahí a su lado, párele bolas a estos 3 problemas. El primero es que no quiso predicar. Jonás dijo, si yo les predico a esa gente, se van a salvar, porque Dios tiene mucha misericordia. Y esa gente tan mala, tan perversa, ¿vos te imaginas uno ir a predicarle a los violadores de niñas, de niños? ¿Tú lo harías? ¿Ir a predicarle a la guerrilla justo después de que pusieran un petardo bomba y mataran a 10 personas? ¿Le predicarías? ¿Le hablarías? Entonces Jonás no quiso predicar porque él no estuvo muy de acuerdo con lo que Dios estaba haciendo. La segunda es que él pensaba que iba a perder su vida porque los asirios mataban a los israelitas, eran enemigos de ellos, del pueblo de Dios. Y aún así, siendo enemigos del pueblo de Dios, Dios les estaba dando una oportunidad en su infinita misericordia. Esos asirios descuartizaban a los profetas, a los israelitas, a los hombres que Dios mandaba. Y el tercer problema es que si se escapa, iba a tener problemas con Dios. Y entonces el man no sabía qué hacer. Porque por un lado, si abre la boca, le da un beneficio a sus enemigos. Por otro, puede perder la vida. Y por el otro, tiene problemas con Dios. Y adivina qué prefirió. Tener problemas con Dios. Y ay, qué problemas tiene uno con Dios cuando se escapa. Eso sí es un problema grande. La gente no se da cuenta. O muchas veces aceptan el problema y dicen, ya, estoy aquí. Haga lo que quiera conmigo. Eso le pasó a ese niño a los 30 años, en aquella historia. Y resulta que él, al escaparse hacia Tarsis, él pagó un boleto. ¿Cuál fue ese boleto hoy en la vida real? La rumba, las mujeres, el alcohol, el sábado, el pincho, ¿sí o no? El sople y todas esas cositas que nos gustan. O quizás las novelas, algunas dicen, no, yo no salgo, yo no hago nada, yo soy juicioso o juiciosa. Netflix todos los días. ¿Cierto? Esos son los boletos. Ese fue el boleto que pagó Jonás para irse de Dios. Y miremos este mapa. Un segundito. A ver qué fue lo que hizo Jonás.
Aquí estaba Jonás, estaba Israel, norte de Israel, y ahí donde dice Jope, él baja ahí y compra un boleto hacia acá, hacia Tarsis. ¿Sí lo ven? 3.400 kilómetros de viaje. Y él tenía que ir de ahí, de Jope, hacia Nínive, que estaba a 800 kilómetros. Yo creo que eso nos pasa a los que nos llama Dios, ¿cierto? ¿Cierto que usted en este momento, antes de llegar aquí, estaba tomando los 3.400 kilómetros? Yo le garantizo por contrato que sí. ¿Dónde le firmo? ¿Cuántos años lleva usted andando por esos 3.400 kilómetros? Muchísimo tiempo, y yo lo sé. Y eso no es lo peor. Lo peor viene más adelante. Dios manda una tormenta en medio de su barca. Ay, siento que me estoy identificando conmigo. ¿Cierto? Yo como que estoy en un sofoque, como que... Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Entonces los marineros deciden echar toda su carga al mar para poder alivianarla. Y aún así el mar seguía mucho más fuerte, y no sabían qué hacer. Entonces Jonás, parchado, con las deudas encima, perdiendo a su familia, perdiendo su empresa, con el gota a gota en la puerta, decide ir a dormir. ¿Cuántos se han dormido en depresión o en problemas? Yo. Y va y se acuesta a dormir adentro de la barca. Y entonces el dueño de la barca se levanta y baja a donde está Jonás, porque él sabía que faltaba alguien, que estaba escondido, y todo el mundo estaba orándole a su Dios, a diferentes dioses, para que cesara la turbulencia. Y entonces cuando se da cuenta que falta Jonás, baja el man, el propietario de la barca, y le dice: hey, Jonás, ¿qué haces ahí? ¿Qué rayos haces ahí? Durmiendo. ¿No ves que nos estamos muriendo y estamos orando a nuestros dioses, clamándole misericordia para que nos salve de esta tempestad? Y entonces Jonás se levanta, él sabía qué pasaba, y va a abrir la puerta al gota a gota. Va a enfrentar ese problema matrimonial que está teniendo, ese problema financiero que está teniendo, esa depresión, va de frente. Y resulta que se para adelante y ellos empiezan a echar suertes. Tin marín de doping, güey, cuca, garatite, güey, ¡pa! Cayó Jonás. Y dicen: este es el culpable de esta tormenta. Y le dicen: ora a tu Dios para que esta tormenta cese, porque ya nos dimos cuenta que fuiste tú. ¿Por qué haces esto?, le preguntan a Jonás. Y Jonás le dice que tiene un motivo y tiene una razón. ¿Qué haremos contigo para que el mar se aquiete?, le preguntan los manes, porque el mar se iba embraveciendo cada vez más. Y él le respondió: tómenme y échenme al mar, y el mar se aquietará, porque yo soy el culpable de lo que ha venido, de esta tempestad, de esta turbulencia, y necesito que me tiren al mar. Aquellos hombres decidieron no matarlo, no tirarlo al mar, sino que tuvieron otra oportunidad y dijeron: vamos a remar en contra de la tormenta y démosle una oportunidad a ver si es que nos podemos salvar. Pero aún así se ponía mucho más fuerte, se embravecía mucho más la tormenta. Y resulta que lo lanzaron al mar, y Dios ya había preparado un gran pez
para que cuando fuese a caer, el pez se lo tragara. Y duró 3 días y 3 noches el pez con Jonás adentro. Los ácidos del pez estaban consumiendo a Jonás, lo estaban dañando. Lo estaban destruyendo. Y ese fue el tiempo suficiente para que él se arrepintiera y reflexionara y entendiera acerca de la soberanía de Dios, de que no hay un plan de escape. No existe un plan de escape cuando se trata de un llamado. No existe un plan de escape cuando se trata de un escogido. Y entonces Jonás clama de lo más profundo de su angustia y reconoce la desesperación y reconoce que Dios es quien está interviniendo en ese momento y que hace que caiga esa gran depresión de su vida. Y dice en el capítulo 2, versículo 2, invoqué en mi angustia y Jehová me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me eché a lo profundo en medio de las mares y me rodeó todas las corrientes, todas las ondas pasaron sobre mí. ¿A alguien le están pasando ondas de los mares en este momento? ¿Alguien se encuentra hoy dentro de un pez y está clamándole a Dios? Mira lo que dice el verso 9. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio y pagaré lo que te prometí. Jonás acaba de prometerle a Dios que iba a retornar al llamado y que le iba a hacer caso y que iba a obedecer su mandato. Verso 10. Y la salvación es de Jehová, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. El pez se atraviesa el mar y va y lo escupe. Adivina dónde lo escupió. A donde lo habían mandado a hacer la misión. ¿Será que Dios está esperando que usted haga un compromiso con Él? ¿Será que Dios en este momento le está hablando a su corazón y le está diciendo, hey, solo necesito que te comprometas al llamado y yo voy a hacer que el pez te vomite y vas a caer en la tierra que yo te prometí, en la tierra que te puse para que pudieras empezar a abrir tu boca? ¿Y sabe cuál es la tierra? Haga así. Pero como hombre, haga así. Y como mujer. Esa es la tierra. Esa es la tierra en que le acaba de escupir el pez y lo está colocando a usted para que usted pueda acelerar el proceso y acelerar el propósito. Y a mí me entra una duda y yo digo, ¿por qué a mí y no a otros? ¿Por qué este sufrimiento? Alcanzamos en enero, en diciembre, 17 millones de almas en redes sociales. Y no están aquí. ¡Qué sufrimiento! Deberían de estar aquí, pero no están. Lanzamos la red y Cristo hace el filtro. Todos lo van a escuchar, pero todos no van a entender. Y esto mismo entendía David. David decía en Salmo 139, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subía al cielo, allí estás tú. Si bajara a lo más profundo de la tierra, también allí estás. Si volara hacia el sol, allí estarías tú. Si fuese hacia lo más lejano del océano, allí estarías. También allí me tomarás de la mano y también allí me guardarías. Eso lo entendió David.
Eso lo entendió David también. No hay escapatoria. Resulta que Jonás finaliza la misión. En el capítulo 3, versículo 3 dice: y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Usted tiene que ir a hablar con alguien, invitarlo, y tiene 2 segundos para hablar con él por WhatsApp. Y le dicen: ¡ay, qué pereza! A Jonás le tocó atravesarse 3 días la ciudad para poder pregonar el mensaje. En ese día no habían estos dispositivos. Si hubiesen estos dispositivos, Jonás dice: hagamos un live. O tiremos un anuncio y pautémoslo y acomodemos el radio solo en Nínive, a 3 kilómetros. Y que llegue la pauta ahí todo el día. Y que me vea. En ese tiempo no existía. Y resulta que en el verso 5, capítulo 3 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Todos los 120,000 hombres ayunaron. El rey lanza un decreto. Cilicio es algo con lo que ellos se arropaban para mostrar un genuino arrepentimiento. O también era un sinónimo de humillación, de luto. O sea, Señor, decidimos morir, nos vestimos de cilicio y estamos listos para que nos resucites. Y ya viene un negocio ahorita buenísimo que se llama Resurrection. Para que ese Resurrection es el cilicio. Ahorita lo explicamos un poquitico. Resulta que el rey se levanta y decreta que hasta los animales tendrían que ayunar. ¿Cómo la ves? Trus. Increíble, ¿no? Dios escuchó el clamor de Nínive y los perdonó. 120,000 personas aceptaron el llamado. Sanó la tierra y les entregó lo que querían. Y eran malísimos, ¿cierto? Dígale al que está a su lado ahí. Dígale al que está a su lado, pégale un codazo, pero durito. Dígale: no podrás subir del llamado. Pero los que están allá, pégale así durito, así ya. Eso. Somos una familia. Haga de cuenta que ellos son los sirios. Ahí sí le pega un codazo duro. Señores, cuando nosotros tomamos malas decisiones, como huir a Tarsis, lo que hizo Jonás, no solo nos alejamos 3,400 kilómetros, sino que si vamos 3,400 kilómetros, nos vamos a devolver otros 3,400. Ya que usted está andando 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 6,800 kilómetros. Y ahí es donde usted no soporta el proceso, porque cuando usted llega a Dios y atiende el llamado, usted está bien lejos. Y entonces ya cuando dice: no, yo ya no puedo, devuélvase. Tienes que pagar la consecuencia. Y Dios nos puede perdonar y nos perdona si tenemos un genuino arrepentimiento. Pero aunque Él nos perdone, no nos garantiza que vayamos a evitar las consecuencias por haber despreciado o por haber desobedecido la orden de Dios. Entonces llegas a Dios y dices: es que cuando recibí a Cristo, empezaron a pasar muchos problemas en mi vida. No entiendo, pero es que te estás devolviendo. Y es ahí donde Dios pone esa prueba y pone ese desierto. Y te llevé al desierto para volverte a enamorar. Si no pasas por ese desierto, no vas a entender, no vas a formar el carácter suficiente para que puedas salir a hacer una misión, la cual no tiene reversa.
ser un soldado de reino, ser un general del ejército celestial, ser un pregonador de la salvación. A eso nos llamó Cristo. Y por más que Jonás fuese un profeta y muy usado por Dios, la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, Jonás no tenía obras porque él se fue a dormir. ¿Cuántos van a dormir sabiendo que tienen que aplicar algo que tienen que hacer? ¿Cierto? Dígale al que está de su lado. Está bueno esto, ¿no? Muy bien. Y por eso hay muchas personas que diezman, hay muchas personas que siembran, hay muchas personas que honran a su padre, que honran a su madre, pero no tienen acción. No hay acción. O sea, honra a padre y madre para que te vaya bien en todo lo que hagas. ¿Cierto? Pero cuando la honras, te quedas durmiendo y no sales. No hay acción. Te va a ir bien en todo lo que hagas, pero no estás haciendo nada. ¿Cierto? Siembras, pero no vas a recoger la cosecha, ni vas a regarla. O sea que es muerta la acción. Además, Dios no va a construir algo encima de una persona que no esté preparada. Entonces Él pone ese desierto de regreso para que tengas el suficiente carácter y entienda que jamás nunca tienes que escaparte del llamado y Él pueda empezar a construir sobre ti. Él es el fundamento, Él es el simiente y Él es el arquitecto. Y nosotros somos colaboradores de Él. Y debemos de armar las piezas porque Él ya las entregó. Tenemos que poner la acción. Si te escapas, pagas el boleto tú. Si atiendes el llamado, paga el boleto Dios. Él lo paga. Y señores, no siempre hay que estar mal. No siempre hay que esperar andar esos 3.400 kilómetros. Yo sé que siempre has escuchado el llamado desde muy chiquito y no lo has atendido y por eso has patinado tanto, pero eso es, como dice el párroco, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tal si hoy atendemos el llamado de Dios? ¿Quién quisiera atender el llamado? ¿Y los otros no? Los dormidos digan amén. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí te le das refrigerio, Angeli, para que despierten. Eso. Entonces, ¿qué tal si hoy decidimos atender el llamado de Dios? Hoy decidimos empezar a pregonar. Yo les voy a contar una historia. Por mucho tiempo Dios me decía predique. Y yo me di cuenta a los 17 años que yo iba a predicar. Aquí están mis pastores, mi pastora y mi pastor por allá que le alumbra por aquí como le brilla. El que brille, él es. Estudié teología a los 18 años porque me iba a preparar. Y yo dije, voy a llevar el evangelio. Y yo me metí a los ríos, en un pueblo donde yo vivía, y yo predicaba así. Yo me subía a las piedras, entonces yo era Ramaquenda. ¿Sí sabe quién es el Ramaquenda? Yo era Rabacucu. ¿No sabe quién es Rabacucu? Esos niches de República Dominicana que escucha. ¿Y que sí han visto? Que llevan todos los loquillos. Y entonces yo creía porque yo iba a ser pentecostal. Yo decía, esos manes son los mejores. O sea, esos son los más candelas. Uno ve a mucha gente que es como muy dormidita en el espíritu, pero esos manes me asombran porque esos manes levitan. Ellos andan ensayallinados.
Y entonces yo me subía a las rocas y yo decía, escucha. No, mentira, así no. Decía, porque el Señor tu Dios es el Redentor de todos y viene a salvar tu alma. Y yo gritaba así. Y las rocas que se veían en el agua cristalina eran las multitudes. Y yo decía, háblale a las multitudes, háblale. Y yo, Raba Kenda. Y yo sentía que yo tenía el power por dentro. Y adivine qué. Cuando me mandaron a aquella ciudad a pregonar, decidí pagar un boleto hacia otro lugar. Y sufrí por 14 años. Muchísimo. Yo creo que yo he sufrido mucho más que ustedes. Ver cómo se mueren mis familiares, mis amigos, mis primos con los que yo crecí, cómo los iban matando en medio de ese barrio de chacales. Ver cómo mi matrimonio se deterioraba. Noches, días enteros, yo en una habitación, encerrado. Y aquí algunas personas me conocen. Y sabían que cuando yo me encerraba en mi habitación era porque quería morirme. Y lo más tremendo es que yo sabía cuál era la solución. Era retornar al llamado. La palabra dice que Él termina la obra que empieza, ¿cierto? No hay escapatoria. No existe escapatoria. ¿Qué tal si oramos? Ustedes repiten conmigo la oración que voy a hacer. Háganlo con fuerza. La oración, las palabras que usted va a decretar ahorita, van a ser un rompimiento en lo natural, en lo espiritual y como consecuencia en lo natural. Las palabras tienen poder. La palabra dice que lo que yo desato aquí, desato allá, y lo que desato allá, desato aquí. Entonces vamos a declarar en el nombre de Jesús una oración fuerte para poder reconocer quiénes somos, a qué vinimos y qué vamos a hacer a partir de hoy. Entonces repita ahí conmigo. Señor, hoy reconozco que he huido de tu llamado, pero ya no quiero seguir escapando, Dios. Perdóname mi desobediencia por haber tomado caminos alejados de tu propósito, por haberme metido en tanta inmundicia, en tanta pobreza, en tanta murmuración, en tanto chisme, tanta cosa que me ha arruinado, Señor. Hoy decido rendirme completamente a ti. Acepto la misión para la cual fui creado. Acepto tu sello, Señor. Dejo atrás mis miedos, mis excusas y me comprometo a caminar en obediencia. Me comprometo a caminar en obediencia. Usa mi vida, usa mis dones, usa mi voz para cumplir tu voluntad. Señor, no volveré a huir ni a tomar atajos fuera de tu plan. Voy a avanzar, avanzaré en fe, hablaré lo que me mandes hablar y haré lo que me digas que haga. Determinado estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Heme aquí. Envíame a mí, Señor. Te lo pido, por favor. Acepto tu salvación. Acepto tu perdón. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por el regalo eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. ¿Cómo se sintió? ¿Cierto que después de la oración ustedes sienten que su mente está como en otra, se sincroniza diferente? Como en otras ondas.
Ese es el poder del Espíritu que acaba de aterrizar a usted. Acabó de aceptar al Espíritu Santo en su cuerpo. Ahora viene algo bonito, pero también difícil, que es retener el Espíritu Santo en tu cuerpo. Él sabe que tú eres pecador. Él sabe que tienes fallas, que tienes malos pensamientos, sabe que tienes problemas. Pero por eso Cristo bajó del cielo y derramó su sangre y dijo: consumado es. Él ya te aceptó a ti, siendo pecador, y te dio la salvación, y te aparta como un justo, te aparta como un santo, siendo pecador. Pero lo que tienes que hacer es, siendo pecador, ser obediente. Seguir viniendo a estos ecosistemas. No te quites del lado de Dios. Sigue conectado con los programas. Sigue en la frecuencia, así como un radio, cuando usted se prende el radio del carro y pone ahí el reggaetón, el flow. Ahorita usted se va a sincronizar, pero con alabanza. Ahorita usted ya no va a poner el yo me mato en su casa. Va a poner el yo me vivo, el yo me avivo. No es difícil. Es más difícil vivir en la inmundicia, en el desorden, en la depresión, en la angustia. Y yo tengo una promesa para usted. Está en Josué 1:8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito ahí, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Medita de noche, medita de día, sigue estas palabras, guárdalas. Si las guardas, todo te va a ir bien, vas a prosperar a nivel integral. Es que Dios me dijo que iba a prosperar y me llegó billete. No, tu alma necesita prosperar. Si prospera tu alma, prospera todo. El negocio es que prospere el alma. Ese es el negocio. Y hay una mala noticia después de esta buena, que si tú eres elegido, no llamado, elegido, Dios va a hacer todo lo posible para que jamás nunca tengas éxito afuera. Porque ese éxito le va a robar la gloria a Dios. Ese éxito va a hacer que idolatres ese negocio, esa empresa. Y como consecuencia de la idolatría, desvía la atención de Dios y te pierdes. Pero como ya te selló, Él no lo va a permitir. Él ya te dio salvación. Y hoy tenemos un invitado especial. Yo quiero que él nos dé un testimonio en 5 minuticos. Préstele mucha atención a esto. Es una persona que tiene un testimonio increíble. Viene de PR, ¿quién sabe qué es PR? De Puerto Rico, papi, tú sabes cómo es. Con el flow, sí. Se llama Edwin Barrios. Edwin, nos va a dar un testimonio en 5 minuticos. Démosle un aplauso, por favor. Amén. Qué bendición estar aquí con ustedes. Es un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes. Esto no estaba en la agenda que Dios tenía preparada en Puerto Rico, pero Dios tiene todo escrito y quería que usted estuviera aquí, quería que usted escuchara este testimonio. Y aunque nosotros corramos a diferentes direcciones, el amor de Dios, la misericordia de Dios siempre nos va a alcanzar. Amén. Y yo crecí, quiero ser bastante rápido, quiero ser bastante prudente con el tiempo. Pero hay una adoración que el Señor me ponía en mi mente mientras el pastor estaba predicando. Si pudiera ponerla rapidita ahí en pausa, que quiero que la escucharan, quiero que cerraran sus ojos y recuerden que Dios los ama. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta adoración dice así, si se la saben, se pueden unir conmigo. Dice: cuán grande eres Dios, cántale, cuán grande eres Dios, todos lo verán, cuán grande eres Dios.
y tu nombre sobre todo es. Eres digno de alabar y mi ser dirá cuán grande eres Dios. ¿Cuánto le damos fuerte aplauso a Dios? Y ese amor fue el que me rescató, que me perdonó. Quizás muchos se van a sentir identificados, quizás no porque lo vivieron, sino porque han visto la bondad y la fidelidad de Dios. Yo crecí en una familia disfuncional, crecí el menor de 4 hijos, el más menor de la casa, mi mamá, madre soltera, con 4 hijos, le tocó trabajar duro. ¿Cuántos aquí son padres solteros? Se va y entiende que tiene que sostener a los hijos. Y mi mamá le tocó trabajar duro, tenía 2 trabajos, así que nos dejó mucho tiempo solos. El enemigo como tomó ventaja de eso, así que comenzó a transversar mi identidad. Me comenzaron a decir gay en la escuela, yo me lo creí. Pues mi papá nunca estuvo presente. Mis hermanos comenzaron a usar drogas de jóvenes. Lamentablemente 2 de mis hermanos murieron. Y podrán ir pasando la foto por ahí. Yo comencé lo que fue la vida homosexual, comencé a tener shows de drag queen, a prostituirme, a fumar marihuana, y eso era toda mi vida. Pero lo que estaba buscando era llenar un vacío que tenía en mi corazón. Crecí en una familia donde no teníamos una base cristiana. Así que el enemigo tomó ventajas. A los años, ¿cuántos conocen la masacre de Pulse? De la discoteca en Florida. ¿Algunos la conocen allí, por ahí conocen? Esa noche murieron 50 y 50 fueron heridos. Pero Dios no permitió que yo llegara a ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene un propósito en la vida de uno, Él siempre nos va a perseguir y siempre va a hacer todo lo posible para llamar nuestra atención. Yo seguí con mi vida homosexual, caí en una depresión donde llegué a pesar 45 kilos, 2% de defensa, por ahí están las fotos. Y el Señor permitió que yo llegara a ese estado para llevarme a un hospital. ¿Para qué? Para que yo chocara con la cruz. Ingresé un domingo, un jueves, una amiga fue y me dijo, amigo, ¿tú quieres al Señor en mi corazón? Y yo le dije, Señor, si tú me levantas de esta cama, yo te voy a servir hasta el último día de mi vida. Aunque yo no sabía que Dios era un Dios de pacto, Él tomó muy en serio esta palabra. Y en ese momento el Señor me levantó. Al tercer día me dieron de alta. Para la gloria de Dios, ahora tengo un ministerio que se llama Transformado, que vamos por las naciones, predicando que hay un amor, hay un Dios que no hace excepción de personas, que no importa tan grande sea tu problema, si usted rinde su corazón completamente a aquel que nos llamó, el que nos creó, su vida va a ser totalmente diferente. Mucha gente dijo que yo nunca iba a ser nadie y nunca iba a ser nadie si Cristo no era el centro de mi vida. Pero cuando Cristo entronó su verdad en mi vida, me devolvió mi identidad, me libertó, me llamó y tú eres mi hijo amado. Ahí comenzó mi vida a tener sentido. Ahora no solamente predico en las naciones y hablo de su amor, de su bondad, sino tengo canciones, estoy escribiendo un libro. Y eso es lo que Dios quiere hacer con ustedes. Quiere prepararlo, quiere sanarlo, quiere restaurarlo y quiere que usted cumpla el propósito por el cual fue llamado. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso a Dios? No hay herida, no hay proceso, no hay circunstancia que si usted se rinde a los pies de Cristo, que Él no pueda solucionar.